bien, abra su Biblia ahí en Primero de Samuel capítulo 1, versículo 27. Primero de Samuel capítulo 1, versículo 27. Se pone de pie en reverencia a nuestro Dios. El tema que estaremos compartiendo hoy es oraciones no despreciadas en el cielo. Oraciones no despreciadas en el cielo. Amén. Amén o no, hermanos. Dice así la palabra de Dios, primero de Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Me encanta esa última frase, y Jehová me dio lo que le pedí. Amén. Promesa de Dios. Padre Celestial, pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, que seas hablando a través de mis labios, Señor, para comunicar tu palabra y que prepares cada corazón, Señor, para que la reciba y pueda creerla, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? María Navas de Buenos Aires, Argentina, desde allá. Ella se preparó para ir al hospital, estaba haciendo sus preparativos. Tenía que visitar a su hija Antonia, de 17 años de edad. Antonia estaba sufriendo una enfermedad congénita referente a su corazón, y solo un trasplante de corazón pudiera salvarle la vida a esta jovencita. María se arregló bien su cabello, o sea, su mamá, se puso su mejor vestido y se puso unos zapatos nuevos. Antes de salir, ahí prendió en su bolsa o puso en su prenda ahí una nota. Y esa nota decía: dono mi corazón para mi hija Antonia. A los médicos del hospital, ella ya les había dicho: mira, si un día, por tal razón, sea por un accidente o lo que sea, quiero que mi corazón sea de mi hija Antonia. Ese era su deseo. Ella llega al hospital y, estando ahí en la sala de espera, sacó despistadamente un revólver de su bolsillo y, como dice, en una abrir y cerrar de ojos, ella se da un balazo, se pegó un tiro. Tristemente, el disparo sorprendió a todos, y aunque la atendieron bien rápido porque estaba ahí en el hospital, tristemente, bueno, era muy tarde, ella murió. Pero los cirujanos entonces, al final, cumplieron la voluntad de esta madre. ¿Y sabe qué? Trasplantaron el corazón de su mamá, que todavía estaba ahí palpitante, en el pecho de su hija, que estaba ahí ya media enferma, pero a través de ese trasplante, la hija o esta muchacha fue rescatada, fue salvada, gracias a Dios. Y yo creo, hermanos, uno pensaría, bueno, pues el fin justifica los medios. Pero sin hablar sobre el aspecto moral de este hecho, si vemos lo contrario, hoy en estos días a lo que estamos viendo madres, como quien dice, que están vendiendo sus cuerpos. ¿No es así? Que no piensan en el bienestar de sus hijos. Otras abandonan a sus hijos por las maldades de este mundo. Y hay otras madres que llevan una vida de alcoholismo, donde sus hijos a veces no tienen ni qué comer. Aparte, también no tienen qué vestir ni con qué cobijarse. Hay madres también seducidas por el vicio de las drogas, que al final hasta los niños ya nacen con esa maldición. Dice la palabra que hasta la tercera y cuarta generación voy a visitar, dice yo, esa maldad en la vida de tus hijos. Pero ¿sabe qué? En la palabra vemos que, pero también creo que aquí en La Joya también hay madres que darían su vida por sus hijos, para salvar sus vidas. ¿Usted estaría dispuesta como madre dar la vida por su hija o por su hijo? Estoy seguro que sí. No sé, pero el corazón de mamá es muy parecido al de Dios. Si sus manos hablaran, ellas nos contarían mucho de su trabajo, de su protección, su cuidado y ternura hacia sus hijos. Aún hasta cuando sale en defensa de ellos. También, si sus pies hablaran, ellos o ellas nos mostrarían la diligencia, su buen ejemplo, su dirección, y sobre todo echar fuera de casa aquello que no debe de estar ahí. Sus oídos hablaran, ellos nos dirían mucho acerca de cómo es el lloro de sus hijos, que desde lejos reconoce la voz de sus hijos. Y yo creo que aparte de ello, conocerían sus peticiones, los deseos de su corazón, sus actitudes, sus temperamentos, preocupaciones, aún sus ignorancias. Las madres lo conocen. Y aparte las confesiones que les han dicho, que
se llevarán en lo profundo de sus corazones. En cierto sentido, como hijos, yo creo, hermanos, que hemos sido algo ingratos con estas personas o estas mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida, que a veces se quedan sin el taco, o sin el zapato, sin el vestido, o tal vez una cita programada que tienen que cancelar porque tengo que cuidar a mis hijos o tengo que cuidar a mis nietos. ¿No es así? Desvelos sobre todo en ocasiones, sin el beso y a veces sin el abrazo de nosotros, ¿no? O gracias mamá por lo que haces, gracias mamá por lo que has hecho por mí. Amén. Y hay madres que se las pasan como el chapulín colorado, se aprovechan de mi nobleza, ¿no es así? Abusan, hay algunos hijos que son muy abusivos, que toman ventaja de ellas, ¿no es así? Algunos se les roban el cheque, o es cierto que las cuidan y a veces ni las cuidan, ¿no es así? Pero quiero que escuche esto. La mujer es frágil, teme a una cucaracha y le asusta a un ratón, pero puede controlar a un hombre aunque esté grande, viejo y bigotón. ¿Sí o no? Esa es la realidad. ¿Qué? Hombre, mi mamá está bien chiquita, chaparrita y flaquita, oiga, pero ¿cómo tienen poder sobre los hijos? ¿Y sabe qué es lo que he estado viendo? Hay algunas madres que tienen tanta influencia, no solamente sobre los hijos, sino también sobre los nietos, y no los inculcan en el camino de Dios. Tienen la oportunidad de traerlos y no los traen cuando son chicos, porque es cuando más los debes de traer a la casa de Dios. En este mundo, hermanos, no hay mayor amor como el amor de una madre, ¿no es así? Ellas sufren todo por sus hijos. ¿Y sabe qué? El amor de madre, yo creo que es aún también así como el amor de Dios hacia nosotros, que la oración de una madre nunca será despreciada en el cielo. Si está con los motivos correctos, ¿no es así? Sobre todo, ¿usted recuerda a Samuel? El profeta Samuel, sí lo recuerda. Fue un gran hombre, hermanos. Aparte de ser profeta, fue sacerdote, fue juez y aparte, como ahora lo llamamos, un mayor del pueblo. Era el que daba la última palabra ahí. Pero fue un profeta que motivó a todo un pueblo a adorar a Dios solamente. De tanta influencia que aún los mismos reyes venían ante él. Hey, necesitamos que nos unjas para ser el rey de Israel. Y sobre todo también yo creo que Dios lo usaba de tal manera para volver al pueblo de Dios a Dios. Amén. Tenía mucha influencia. Ahora, ¿por qué llegó a ser lo que él llegó a ser, hermanos? Usted sabe la historia. Una madre que se inclinó siempre y que siempre estaba orando por él. Ahora, hágase usted la pregunta. ¿Usted está orando por sus hijos? ¿Usted ora todos los días por sus hijos? Tenemos que hacerlo, lo necesitan nuestros hijos. Y usted pensará, no, hombre, pastor, he estado orando 5 o 10 años por él. No cambian. No pierda la esperanza. Yo soy un testimonio de ello. ¿Y sabe qué? Por la influencia de su madre Ana, este profeta, este gran hombre, vino a ser un gran hombre, hermanos, el profeta Samuel. Aún también, hermanos, si pensamos, el presidente James Garfield, después de ser juramentado como presidente, besó a su madre. ¿Y sabe qué le dijo él a su mamá? Mamá, tú me has traído hasta esto, dice. La influencia de una madre en la vida de sus hijos. Ana deseaba tener un hijo, pero no podía. ¿Por qué razón? Porque ella era estéril. Y hemos visto personas aquí en la iglesia que han sido estériles. ¿Y qué hace Dios? Mire, les da los hijos. ¿Sí o no? Dios ha sido bueno. Llegó a tal grado de prometerle a Dios: mira, Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar toda su vida a ti, Señor. Qué interesante es eso. Ahora, ¿quiere usted como madre producir un impacto positivo en la vida de sus hijos? Si ni se imagina la influencia que usted tiene sobre sus hijos. En primer lugar, hermanos, ¿qué es lo que hacía Ana? ¿Cómo pudo producir un hijo como el que produjo Ana en la vida de este muchacho? Primero, Ana llevaba sus problemas a Dios. ¿Sí escuchó eso o no? A ver, repítalo conmigo. Ana llevaba sus problemas a Dios. ¿A dónde los lleva usted? ¿Sabe dónde los traemos regularmente nosotros como cristianos? Sobre nosotros. Por eso andamos angustiados, estresados. ¿Qué dice el Señor? Echa toda tu ansiedad sobre mí, dice Él. Pero nosotros los traemos cargando, hermano, no sabemos qué hacer. Pero ¿sabe qué? Ana deseaba un hijo. Pero ¿sabe qué? Hoy, a como está la sociedad, algunas madres, ¿qué es lo que están haciendo, hermanos? Están abortando los hijos. ¿Sí o no? Y uno que tanto que los desea. ¿Y sabe qué? Franklin Graham, hijo de Billy Graham,
dijo en su cuenta de Twitter, Biden dijo que el derecho al aborto proviene de ser un hijo de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Tú eres un hijo de Dios, tienes derecho al aborto. Se dice ser católico. ¿Y qué dicen los católicos? Una persona, un ser humano es, cuando es concebido, es un ser humano. Y él no cree de esa manera. Chulo católico. Pero ¿sabe qué? Dijo Billy Graham, le contestó, cuando él pone o tuiteó eso. Graham le dice, señor presidente, eso simplemente no es cierto. Tuiteó Graham, dice, ser hijo de Dios no te da derecho a quitarle la vida a los inocentes. El aborto es un pecado. En pocas palabras, es un asesinato. ¿Acaso no lo dice más la palabra de Dios en Éxodo? ¿No abortarás? Así de sencillo. Es que tú no has pasado por lo que nosotros hemos pasado. Ya pasamos y nos dijeron, tienes que abortar si no te puedes morir. Lo que Dios quiera, dale para adelante. Y Dios hizo su voluntad, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy, gracias a Dios, si no me equivoco, no pasó la ley de aborto. ¿Alguien ha escuchado de Roe versus Wade? No pasó, gracias a Dios. En eso creo que están luchando. Por eso hay tanta manifestación también. Se necesita 60 votos. ¿Y sabe qué? Votaron, hermanos, 51 a favor y 49 en contra para rechazar esa legislación patrocinada. ¿Sabe por quién? Por los demócratas, y tanto que votamos por ellos. Es que te van a dar más estampillas, es que te van a dar welfare y te prometen esto y lo otro. Votando por cosas personales en vez de votar por morales, hermanos. Qué tristemente, triste. Y sabe que uno de los demócratas se vino a los republicanos, vamos en contra del aborto porque la palabra lo condena. Y gracias a Dios pasó, hermanos. La Madre Teresa dijo, el aborto es una decisión tan miserable que un niño debe de morir para que tú puedas vivir como deseas. No es lo que quieren muchas de esas jovencitas. Sí, queremos el aborto. Es que si quedo embarazada, pues yo no quiero tener este bebé. Por eso debe de pensarle antes de, ¿me entiende? ¿Sí o no? Es mi cuerpo, yo tengo derecho. El niño es otro cuerpo y tú no tienes derecho sobre él. Y qué interesante que el gobierno diga, te tienes que vacunar y si no, que no sé qué. ¿Por qué si le están dando derecho a ellas a decir, es tu cuerpo, sí, haz lo que tú quieras? ¿Por qué en esto no? Porque hay unos intereses y Satanás está metido ahí, hermanos. Ana deseaba un hijo. ¿Y sabe qué? Ana no había tenido una vida fácil. ¿Usted conoce la historia de Ana, hermanos? ¿Y sabe qué? Pero vemos aquí que la oración de Ana fue perseverante a pesar de sus problemas. Y sus problemas no la apartaron de Dios, al contrario, la acercaron a Dios. Ya me voy de la iglesia, ya no voy a servir al Señor por esto y esto y esto y esto. Señal de que tal vez no es cristiana la persona, pero entiendo, al final lo resentimos. Pero ¿sabe qué? ¿Cuáles eran, hermanos? ¿Cuáles eran las suyas? ¿Y cuáles son las nuestras? ¿Usted tiene problemas o no? ¿Tiene problemas con su esposo? ¿Tiene problemas con sus hijos? Tal vez tiene un problema legal, tiene un problema en su trabajo, un problema financiero. ¿Qué problemas tiene usted? Pero ¿sabe qué? Vemos ahí en 1 de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, y nos narra la historia de Ana, que ella vivió diferentes problemas en su vida. En primer lugar, vemos de que no podía tener hijos. Era una afrenta como para una mujer hebrea en ese tiempo. En segundo lugar, su esposo tenía a otra mujer que se llamaba Penina. Le convenía la tradición de la poligamia. Como, pastor, yo voy a ser mormón porque nos permiten tener varias esposas y cuando muramos y el cielo nos van a dar más mujeres. ¡Ay, qué chulada!, ¿verdad? Tercer lugar, hermanos, tenía a la querida viviendo bajo el mismo techo. ¿Se da cuenta usted? Qué interesante. Cuarto, tenía que soportar la burla de Penina todos los días aparte. También tenía un esposo egoísta que no la comprendía. Todo giraba alrededor de él. Y al final, hombre, está bien. Quería consolarle y le dice, Ana, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Que tú eras tan bueno, ¿verdad? Versículo 8. Y aparte de pilón, como decíamos cuando estábamos chiquillos,
Ana decide ella ir al templo a orar por esa carga, esa preocupación y esa necesidad, para derramar delante del Señor su problema. Y el sacerdote que dice: borracha. Aparte. ¿Por qué razón? Bueno, usted sabe, es que estaba ahí orando y en silencio, que a lo mejor no era algo muy común en aquel tiempo. ¿Y esta está ebrio o qué? ¿Usted cree que, aparte de esto, usted cree que su matrimonio es complicado? ¿Le gustaría que su esposo tenga una querida y que la querida él la traiga a su casa? Aquí está mi novia. ¿A quién le gustaría eso? Levante su mano. ¿No le gustaría eso? Y nos vemos nuestra vida complicada, ¿verdad? Imagínense qué tendría que soportar aquí Anita. ¿No es así? Dice 1 Samuel 1:5, pero a Ana da una parte escogida porque amaba a Ana. Uy, si eso le llamamos amor, ¿verdad? Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Wow, qué interesante es eso. ¿No cree usted? Aún en eso Dios dice: no vas a tener hijos. O sí vas a tener hijos. ¿Por qué sería? Yo creo que ¿sabe cuál es el plan de Dios? No puedes tener todavía nada. Hay un tiempo, espérame tantito. Y luego Dios usó a Samuel. Pero Ana era una mujer de oración, hermanos. Cuando Ana, por ejemplo, ella iba a orar al templo. Pero yo creo que aquí en la iglesia también, cuando vemos a hermanas que vienen a orar, ¿qué hacen las hermanas? Las hermanas oran. Oye, no se cansan, están orando y oran y oran. Cuando hay servicio de oración, ellas doblan sus rodillas, ellas claman a Dios. Algunas hasta lloran: Señor, por favor, haz algo con mis hijos o con mi familia. ¿No es así? Pero ya los varones es otra cosa, ¿verdad? Si no hay pan y café, nada, pasa nada. Pero las mujeres son otra cosa, hermanos. La oración tiene un lugar especial en el corazón de las madres, pero sobre todo en el corazón de Dios, hermanos, la oración. Si usted le pregunta a los ex drogadictos, a los ex delincuentes, ex pandilleros, ex borrachos de por qué vinieron ellos a los pies de Cristo, estoy seguro que la mayoría de ellos es: mi mamá estaba orando por mí. ¿No es así? ¿Quién vino a los pies de Cristo por su mamá? Yo vine a los pies de Cristo por ella. Conocí al Señor por ella desde chiquillos. Y vamos a la iglesia. Ay, tengo sueño, no quiero. No. El Señor viene y te vas a quedar, así que vámonos. Y no nos quedaba de otra, hermano, sino chanclas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema de Ana, hermanos? Era estéril. ¿Pero qué hizo Ana? Ella se quedó de los brazos cruzados, amargada. ¿Por qué, Dios? No, Señor. ¿Llevó su problema a quién? A Dios. A ver, diga conmigo: llevó su problema a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. ¿Qué más? No nos resta otra cosa. Es algo que está fuera de nuestro control, pero tenemos un Dios soberano, ¿verdad? Que Él tiene control sobre todo. Así que, ¿qué nos enseña esto, hermano? Fue a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Fue a hacerse un in vitro divino. Que dijo: ahora sí vas a tener hijos. Qué interesante Dios. 1 Samuel 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Mira nomás la oración de esta mujer: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Qué interesante, hermanos. ¿No es así? Pero fíjense nomás que fue Ana quien tomó esta decisión. No fue Samuel la que dijo: yo soy hijo de Dios y yo voy a servir al Señor y voy a ser profeta. No, esa decisión no te tocó a ti, Samuel. Le tocó al Señor primeramente. Y luego a Ana aquí de servir al Señor. Hoy en día, hermano, ¿sabe qué hacen algunas mamás? Obligan a sus hijos a ir a la escuela. ¿Sí o no? ¿Tienes que estudiar, mijo? Es más fácil levantar un lápiz que levantar una pala, mijo. Así que póngase a estudiar, mijo. Tiene que hacer su tarea, tiene que bañarse, tiene que dormir, tiene que lavarse los dientes, tenemos que ir al doctor, tiene que tomar sus medicamentos, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que trabajar. Pero cuando se trata de servir al Señor y de estudiar la palabra de Dios, no, pastor, yo no los voy a forzar. ¿Por qué no? Los forzas para tantas cosas, pero ¿qué es la diferencia aquí? ¿Si acaso esto no es mucho mejor de servir al Señor? Madres, usen su influencia para motivar a sus hijos a servir al Señor. Tienen mucha influencia.
Si usted estudia la palabra de Dios, hermanos, ¿sabía usted que las mujeres tienen más influencia en el reino de Dios? ¿Quiénes eran las primeras personas que servían al Señor? Eran mujeres las que estaban sirviéndole siempre. Era la que les conseguían el dinero también a Jesús en varias ocasiones. Pero ¿sabe qué? Si usted estudia la palabra de Dios y ve las peticiones de padres, a diferencia de las peticiones de madres, vemos que usted se dará cuenta que todas las oraciones que en sí fueron respondidas fueron por mujeres, fueron por madres. Pero de algunos padres, ¿qué dijo Dios? No. A David en una ocasión: Señor, por favor, el hijo de Betsabé, no te lo lleves. Dios se lo llevó. Si vemos a Abraham también, él intercedió por su sobrino y por otro grupo de personas que dijo Dios: no, nomás a ti y a tus hijas, es todo. Pablo también le pidió al Señor: Señor, ¿me puedes sanar? 3 veces le pidió y el Señor no lo sanó. Si pensamos en Moisés, en Deuteronomio 3:23, dice la palabra que él oró a Dios: por favor, Dios, concédeme esto. Pero ¿sabe qué dice la palabra ahí? Dice él: te ruego, y yo quiero ver esa tierra, Señor. Ahí en el Jordán, versículo 25, 3:25 de Deuteronomio. Dice: pero Jehová se había enojado contra mí, dice, a causa de vosotros, por lo cual, dice, no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. No seas terco. Ya no discutas conmigo esto, no te voy a conceder que tú entres. Así que es donde uno más entiende, hermanos, que esto es lo interesante de esto, de que, bueno, ¿en qué consiste eso? Yo creo que el corazón de una mujer está más cerca del corazón de Dios. Creo que por esa razón usó a María para traer al Salvador al mundo, porque Él conoce a la mujer, sabe, Él la creó de tal manera. Así que si hablamos de las madres en la palabra de Dios, ese es otro asunto. Él escuchó muchas oraciones de madres en la palabra. Y dice de Ana en 1 de Samuel 1:27: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿No fue porque le pusieron así a Samuel? Al niño de Joe y Lupita. Samuel. ¿Por qué se llama Samuel? Aquí está, hermanos: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Miren nomás. Es donde uno más entiende por qué Dios lo creó al final. Ah, mira, este es mi propósito, Ana. Era el tiempo de Dios. La única oración de una madre, hermanos, que vemos en la palabra, que Dios no la contestó, era una mujer resentida contra Dios y contra su esposo. Una mujer por ser egoísta. Pero toda oración de buena madre en la palabra fue respondida. ¿Sabe cuál fue la oración de la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete. Miren nomás: no, muérete tú mejor en vez de mis hijos. Madres presentes hoy aquí, ustedes tienen un privilegio que muchas personas no tienen. Úsenlo. Ana llevaba sus problemas a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Al final le escuchó. Yo creo que si uno estudia detenidamente, a lo mejor podemos darnos cuenta por cuánto tiempo oraba. No lo sabemos, hermanos. Pero ¿cómo responden algunas mujeres hoy a lo que vivió Ana, hermanos? Si Ana fuera una mujer de hoy, del 2022, y ella estuviera aquí, yo creo que ella hubiera dicho: yo no voy a permitir que Penina se burle de mí, y vas a ver lo que yo soy, Ana, vas a ver lo que es una mujer enojada. No hubiera ahí: baja el hacha, Fela, baja el hacha. Mi marido no me entiende y nunca lo hará, así que next. Yo no merezco vivir lo que estoy viviendo, necesito ser feliz. Yo me voy a divorciar, es mi vida, y que yo hago lo que yo quiera. Pero no. ¿Cuál era la actitud de Ana, hermanos? Humildad. Todas estas respuestas están centradas en el yo, no en lo que Dios quiera, ¿verdad? Yo admiro la vida de Ana. ¿Sabe por qué? La Biblia nos deja ver en claro que ella no respondía a las provocaciones de Penina. Se burlaba de ella, dice la palabra. No le hacía ni reclamos a su esposo por no entenderla. Oye, me estás humillando aquí frente a esta mujer. Ni le ofrece explicaciones al sacerdote Elí tampoco, a pesar de su falta de respeto, de acusarla de borracha cuando no era necesario. No voy a cambiar de iglesia porque ese sacerdote Elí, ese pastor Elí, se burló de mí, que no sé qué, y me voy para otra, me largo. Alárgate, ¿verdad? Nada, hermanos. ¿Sabe cuál fue el refugio de Ana? La oración. La oración. Ella llevaba sus problemas a Dios. Así que Ana tenía un gran problema, pero también tenía un gran Dios, hermanos.
Y es lo que tenemos nosotros también. Dice en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová. Miren nomás. Hasta una mujer amargada puede orar a Dios y Dios te va a escuchar tu oración. Antes de platicarlo con cualquiera, ¿qué hacía ella? ¿Lo platicaba con Dios? Ana sabía que para tener un alma en paz y tranquila, ella tenía que dejar esa carga en las manos de Dios. No, hombre, aquí oro en mi cuarto, aquí en cualquier rinconcito, aquí donde yo suelo orar, en el baño, donde quiera. Dijo, no, yo tengo que ir a la casa de Dios. Y ella fue a la casa de Dios. Dice que fue a Silo, se fue al templo y ya estaba el sacerdote Elí frente a él, se fue al altar y se pone a orar ahí, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿No es así? ¿Sabe qué es lo que me gusta de ese versículo? El versículo 29 dice, y hallarán descanso para sus almas. Hay cargas, hermanos, no solamente físicas, sino también emocionales que no necesitamos llevar. Amén. Madre, ¿tienes cargas? ¿Quién no tiene cargas? Levante su mano. ¿Quién sí tiene cargas? Levante su mano. Todas, ¿verdad que sí? Voy a tener una carga de que dejó los frijoles prendidos. Llévele sus cargas al Señor. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Así que cuando tú le llevas, hermanos, esas cargas a Dios, no solamente vas a bendecir tu vida, vas a bendecir la vida de otras personas también. Y sabe que Dios usó el dolor de Ana para transformarlo en gozo por el nacimiento de Samuel. El hijo que ella le pidió al Señor por medio de la tristeza fue Samuel, quien Dios usó para traer la victoria al pueblo de Israel, traer paz, traer prosperidad a esa nación, la cual llevaría a esa nación a una transición hacia un reino poderoso, hermanos, bajo David y Salomón. ¿Todo por qué? Porque su abuelo allá un día fue usado por Dios, y una madre que siempre estaba orando, intercediendo. Así que tu oración, hermano, puede bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos, por generaciones. ¿Todo por qué? Porque tú estás orando acá por tus hijos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo bonito de todo esto? Dios tenía un plan, que a través de esa línea vendría el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Rey de reyes, Señor de señores, el Rey ungido, Cristo Jesús. Así que Dios no se equivoca, pero Dios toma su tiempo. A veces no responde el tiempo que queramos, pero de responder lo responde. Y dice Samuel 1:20 que su respuesta no llegó inmediatamente. Entonces vemos que sucedió como a su tiempo, o el tiempo debido de Dios, no el de Ana. Pero dice la palabra en 1:20 que a su debido tiempo, dice, Ana concibió y dio a luz un hijo. ¿Cuánto se tardaría? No lo sabemos. Pero tomó tiempo, pero ella no dudó del tiempo de Dios. Era el tiempo perfecto de Dios. Quiero que escuche esto. Todas las mamás que están presentes hoy aquí, nadie puede sustituirte como mamá. ¿Escuchaste eso o no? Nadie puede sustituirte como mamá, ni la abuela, ni tu tía, ni tu hermana, ni la maestra, ni la vecina. Nadie puede sustituirte, ni aún la niñera tampoco. Solamente tú eres la única que Dios puede usarte para hacer lo mejor en la vida de tus hijos. Amén. Así que créanme, hermanos, que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. No dice ahí instruyan, como pues a ver quién. No, instruye. ¿Qué significa eso? Que le está dando la responsabilidad a una persona o a dos personas, que es el matrimonio. ¿No es así? ¿Quiere usted como madre producir un impacto positivo en la vida de sus hijos? Aquí vemos en la vida de Ana, hermanos. Ana llevaba sus problemas a Dios. En segundo lugar, ¿sabe qué hacía Ana también? Repítalo conmigo. Ana oraba a Dios en privado. Hulda Andrews, ella tenía un hijo que era aviador, era combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Mientras ella estaba dormida en una ocasión, se despertó con la sensación de que iba cayendo al vacío. ¿Te has escuchado ese de personas como oro, como que me voy cayendo? Algo le quiere decir Dios, hermanos. Fue lo que pasó con esta madre.
Se despierta ella con esa sensación, se le puso una carga en su corazón por su hijo. ¿Y sabe qué era lo interesante de esto? Clamó a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice, yo sentía una tranquilidad, dice, esa carga desapareció de mi corazón. Pero ¿sabe qué? Más tarde se enteró de que el avión de su hijo había sido abatida ahí en territorio japonés en esa guerra. Y en el momento exacto que ese avión iba envuelto en llamas, Dios le pone en su corazón sobre su hijo. ¿Qué era? No lo sabía, dice, pero había una carga en mi corazón y orara por mi hijo. ¿Y sabe qué pasó con esto? A pesar de las llamas en ese avión, y que no eran tan buenas como las de ahora, su hijo sobrevivió. Más tarde, entre toda esa guerra, supo que los japoneses iban a ejecutar a algunos prisioneros. Pero al orar en ese momento, que entre ese montón iba su hijo. Y al final ella dijo, los ángeles lo guardaron, la carga se fue de ella. Eran 4 jóvenes que fueron capturados. De esos 4, 3 fueron fusilados. Quedó uno y ese era su hijo. Y no solamente le salvó su cuerpo, le salvó su alma. Que al final, viendo este joven el impacto de esas oraciones de su mamá, ¿sabe qué fue lo interesante? Que Dios llamó a este joven al pastorado, a ser pastor ahí en Japón. Así que no pierda la esperanza de sus hijos. Es que son esto y que son lo otro. ¿Sí o no? Primero de Samuel 1:9, en palabra de Dios para todos, dice, después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. Y dice el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 13, pero Ana hablaba en su corazón. Qué interesante nuestro Dios, hermanos, que tú no necesitas declarar la oración con tu boca, pero con el hecho de que tú hagas la oración en tu mente y en tu corazón, ¿qué hace Dios, hermanos? La escucha. Qué bueno es nuestro Dios. He visto muchas personas que están en cama, ya no pueden hablar. Los de Haspel les llaman non-verbal, no pueden hablar ya. ¿Usted se imagina si Dios dijera, no, yo necesito escuchar esa oración, pido escucharla porque no sé, no puedo leer tu mente? No, Él la lee las mentes. ¿No es así? Gracias a Él. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Mira nomás, aquí Ana, ella, no quiero ni que tú te des cuenta por lo cual yo estoy orando. Mismo Jesús recomendó en Mateo 6:6, mira, tú cuando ores, métete en tu cuarto y ora, dice, en privado, y cierra la puerta, y Dios te va a recompensar en público. Por naturaleza, hermanos, nuestras mentes son frágiles, son propensas a la distracción. Por eso dice la palabra que Jesús se apartaba y oraba a solas. ¿Por qué, hermanos? Cuando tú oras en privado, a solas, donde quiera, puede ser en tu auto, en tu oficina, donde quiera que tú estés, pero que tú ores sea en voz alta o en tu mente. ¿Por qué Dios pide que hagas un tiempo a solas de ahí? Nomás tú y yo. En primer lugar, estás dependiendo de Dios. Segundo lugar, estás teniendo comunión con Dios. En tercer lugar, minimizas las distracciones. En cuarto lugar, aumentamos nuestra capacidad de enfocarnos en Dios. Y en quinto lugar, es más fácil en secreto expresar nuestras emociones y confesar nuestros pecados. Porque si estoy en la iglesia, lo digo en voz alta, pues se van a enterar los hermanos. Por eso es bueno la oración privada, así como lo hacía Ana. Y era lo que ella hacía, y oró y lloró, oró y lloró delante de Dios, pero al final su llanto se transformó en adoración. Así que, madre, ora. A ver, diga usted, madre, oraré. Ore, le conviene. Dice 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones o a sus clamores. Y si usted lee en 1 de Samuel 1:18, dice, y no estuvo triste más. ¿Quién? Ana. Como que ella fue a orar, oró al Señor, y ella sintió una fe de tal manera como, ya, gracias Señor, descansó. Y Dios se encargó de lo demás. Corrie ten Boom, una valiente madre cristiana
que ella sobrevivió a los campos de concentración, aún en ese tiempo de guerras. Cuenta ella que era una niña, que apenas ella estaba conociendo del Señor, pero su mamá le enseñaba a orar. Venga, mija, siéntase aquí conmigo, vamos a orar. Y se ponían a orar. Y dice que oraba con su hermana, pero también ahí con su mamá. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era una oración que siempre ellas hacían? Siempre estaban orando por todos los del barrio, ahí en su comunidad. Y siempre, aparte de eso, dice que donde ella vivía, a otra calle, era como la calle del taco, pero esta era la calle de las tabernas o de las cantinas. Y siempre ella miraba hombres para allá y para acá, y ebrios ahí con mujeres. Y ella siempre solía terminar sus oraciones con la siguiente pregunta: Señor, ¿salvarás a toda la gente de la calle Smith? Esta era la calle de la cantina o las cantinas esas. Cuando llegó a la edad de 80 años, Corrie ten Boom recibió respuesta a esa antigua oración que ella estaba haciendo de niña. Después de hablar en un programa que ella fue invitada en Irlanda, una señora le escribe, le dice: mi esposo se interesó mucho al saber que usted había vivido en Holanda y estuvo viviendo muy cerca de usted, pero usted ni cuenta se dio, porque él vivía en la calle Smith. ¿Y sabe qué? Y ahora dice, él conoce de Jesús. Por el testimonio que ella da, tú fuiste la oración contestada, ¿verdad? O mi esposo se salvó por tus oraciones. Qué interesante, ¿no? Yo soy testigo de las oraciones de una madre, hermanos, o el resultado en sí. Yo de jovencito vine a la iglesia. Al final, como dicen, me fui al mundial, pero fui instruido en la palabra. Y Dios me estaba llamando muchas veces, pero yo no hacía caso. Fue como un embudo que al final viene y te encajona a Dios, y este es el plan. Pero sabe que al final yo creo que la oración Dios le escuchó, esa oración que la hermana Olga siempre estuvo haciendo por mí. Pero ¿sabe qué? Por años y años y años, y luego uno va a un lugar, se predica el evangelio con Juan de la Garza, predica y como, yo quiero recibir al Señor Jesús, como tantos años acá uno orando, pero es la respuesta a la oración, hermanos. Yo creo que a través de todo esto, el Señor ahora nos enseña cómo es que el diablo ataca a los jóvenes también, hermanos, tristemente. Una ocasión yo creo que Dios tenía un plan en mi vida. Ya uno cuando ya es grande y entiende el llamado, el plan de Dios, se da uno cuenta, mira, uno hace memoria y te das cuenta cómo Satanás ya quería como deshacerte de ti, ¿no? Antes de que tú conocieras del Señor. Me acuerdo cuando yo era niño, me gustaba mucho quedarme en el rancho, iba con don Pedro, el tío Pedro, hermano de tío Toño, íbamos a la casa de tío Felipe a traer agua porque había sequía, y nos gustaba sentarnos detrás de la traila y las barricas detrás de nosotros. Oiga, y nos paramos, dale, mijo, cierra la puerta. Y no sé si fue Chava, quién sabe, se abaja, él cierra la puerta y todo, y en eso donde él viene y se sienta, ¡puf! Pues se levantó la traila de la guaincita que tenía él, y las barricas, hermanos, gracias a Dios que las amarró. Dios se lo pondría. ¿Dónde se anda amarrando barricas en el rancho? Las amarró, y las barricas quedaron sobre nuestra espalda, que si esas no hubieran estado amarradas, es chiquito, ahí quedas, éramos niños, hubiéramos explotado tal vez ahí. Otra ocasión recuerdo cuando fuimos a traer agua al arroyo, el arroyo que cerca de la Lajía, en un tanque, hermano, grandísimo el tanque. Ay, me encantaba subirme a esas cosas. Yo me subí arriba, está el tanquezote así sobre una traila con 4 ruedas. Yo me puse al lado izquierdo de la traila, más o menos al final, al medio. Y ahí iba yo tranquilo, y veníamos del arroyo hacia la casa, estirándola, y pues el peso de esa cosa, oiga, se quebró, y no se quebró para el lado derecho, se quebró para mi lado. Donde se quiebra, así rápido, hermano, se viene ese tanquezote sobre mí. Dije, ya, voy a caer, esa cosa va a caer sobre mí como sapo. Ahí, oiga, caí parado, yo no sé de dónde salió eso, yo que fue el Señor. Nos puso a correr como tigre, y donde iba corriendo, yo miraba esa cosa, porque iba con corriente, cayó, y esa cosa siguió corriendo. Yo entre los matorrales y los nopales, me lo corre y corre brincando los chaparros, y esa cosa detrás de mí, no sé cómo Dios, si era un nopal, no sé, y se detiene, y como, ¿verdad? Como digo que Satanás de una otra manera quiere, pues, darte para abajo, ¿no? Desviarte del plan. Y aparte las drogas, cosas que Dios nos guardó, hermanos, porque Dios siempre tiene un plan.
que a veces no entendemos. Cuando Woodrow Wilson quería ser pastor, digo, yo siento servir al Señor de una otra manera, a lo mejor quiero ser pastor, no sé, pero el Señor me está llamando. Y su madre, dice él, dice, yo no sé, dice, pero Dios le puso en mi corazón, le puso Dios a mi mamá, dice, en su corazón, no, mijo, tú no eres llamado para pastor, tú eres llamado para ser educador. ¿Y sabe qué? Con esa razón vino a conocerse en la presidencia este gran hombre, lo cual lo llevó a la presidencia. Yo creo que cuando un hombre sube los peldaños del éxito, siempre hay una mujer sosteniendo esa escalera, ¿no cree usted? Y tú eres esa mujer que puede hacer un impacto en la vida de tus hijos. Por la influencia de Ana, hermanos, Samuel llegó a ser uno de los grandes hombres en Israel, hermanos. La esterilidad de Ana no la desanimó, ni se alejó del Señor, ni de la iglesia, ni de la misma sinagoga. Al contrario, venía a orar a Dios siempre ella. Persistió, persistió y persistió, ¿verdad? Y al final el Señor se lo concedió. Así que no tengan poco los problemas. Problemas todos los tenemos. Pero vemos aquí, hermanos, que cualquiera que sea, ¿sabe por qué? Porque el problema de esta esterilidad de Ana llevó a Samuel a ser juez. Miren nomás. Señor, ¿qué cosa positiva saldrá de este problema que me ha pasado? A lo mejor le ha pasado algo no muy agradable. ¿Cómo lo puede usar el Señor para yo ser bendecido? Pero ¿sabe qué? Para Ana no era cualquier problema. Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren nomás. Ella no dejó de orar por ese problema. ¿Sabe que en una ocasión había una mamá que tiene un hijo que este jovencito tristemente al final perdió su vista? Y sabe que por tal motivo ellos decidieron, ya no queremos estar en esta casa, vamos a movernos, no queremos recuerdos de esto, de lo que sucedió en nuestra vida. Al final se cambiaron de casa. Por 10 años este jovencito no pudo ver. Y como madre, su oración era que un día su hijo, por favor, Señor, que mi hijo recobre su vista. Cada semana por 10 años tenía que ir al hospital para darle tratamientos para que este jovencito recobrara su vista. Mientras su hijo estaba ahí en el cuarto, en su cama, recibiendo medicamentos, su mamá le estaba contando, mira, mijo, acá hay una ventana. Oye, le contaba todos los detalles sobre esa ventana por 2 horas. Cada semana, su mamá siempre le relataba qué es lo que estaba pasando por esa misma ventana. Este joven se deleitaba como no podía ver, de tanto detalle tan exclusivo que su mamá le decía, él se imaginaba todo y le daba un gozo. Pero esa ventana, según su mamá, daba hacia un parque que estaba hermoso. Ese parque con un pequeño lago donde los patos ahí estaban nadando. Los niños estaban jugando con sus botecitos ahí a la orilla del agua. Los enamorados pasando por ahí, tomados de las manos. Un paisaje hermoso de árboles, aparte unas palmeras y piedras y cosas así. En la distancia se miraba, dice, de lejos, dice, una hermosa ciudad. Y su mamá le describía todo con lujo de detalle. Eso le motivaba y le daba fe a este joven. Un día, Señor, por favor, permite que yo recobre la vista. El joven cerraba sus ojos e imaginaba todo lo que su mamá le decía. En otra ocasión, de tantas veces que iba, siempre algo diferente sobre ese lugar. Le describe un desfile que iba pasando. Él no escuchaba casi nada, dice, pero ella me decía, yo me imaginaba todo con el ojo de mi mamá. Pasaron los días, las semanas, los años, y al final de los 10 años, su madre murió. Pero el joven siguió tomando su medicamento. Él tenía fe que Dios lo iba a sanar a tal grado que llegó el día donde él recobró su vista. Ese último día, mijo, de tu medicamento. Ya estamos viendo ahí que tú estás mirando. Pidió de favor a la enfermera, por favor, me puede llevar en esa misma habitación donde mi mamá ahí estaba siempre a mi lado conmigo tomando el medicamento y describiéndome ese cuarto y ese lugar por esa ventana. Y quiero que me ponga en ese cuarto mirando hacia la ventana, donde su madre le describía todo lo que sucedía fuera de ese cuarto. Al llegar al cuarto, con mucho esfuerzo, entusiasmo, se levanta así para poder ver por la ventana. Ya podía ver finalmente. Ahora sí tengo la alegría de poder ver esa ventana e imaginarme todo y poder ver con mis propios ojos lo que mi mamá me contaba. Confundido, estaba entristecido también, como dice el hermano, ¿qué está pasando aquí? Oiga, enfermera,
este no es el cuarto donde yo estaba, porque no está la ventana. ¿Dónde está la ventana? Y la enfermera viene, le pone su mano sobre el hombro y le dice: mijo, mire, jovencito, su mamá solo deseaba darle a usted fe. No había ninguna ventana ahí. Pero eso fue lo que le motivó a este joven a hacer eso. ¿Ah? ¿Qué actitud tú vas a adoptar entre ese problema o situación que tú estás enfrentando en tu vida? ¿Quiere usted, como madre, producir un impacto en la vida de sus hijos? Ana llevaba sus problemas a Dios. Ana oraba a Dios en privado. Creo que con eso la oración tiene poder, ¿no cree usted? La mejor arma que Dios nos ha dado, hermano. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en tu vida. Así que la oración de una madre nunca será despreciada en el cielo, hermanos. La oración tiene poder. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene un problema, una necesidad, así como Ana, yo creo que el altar es el mejor lugar, ¿no cree usted? Para venir y: Señor, mira, esta es mi necesidad. O: Señor, este es mi deseo. O: Señor, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué no viene el Señor así como Ana lo hizo? Seas madre, seas padre, seas hijo, seas hija, tenemos un Dios de poder. El Señor Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, ni se imagina lo que el Señor pueda hacer. Así que para Él también nos dice: y nada os será imposible. Dice Salmo 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que hay un Dios que nos escucha. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por esa mujer que has puesto en nuestra vida, Señor, que ha bendecido nuestra vida, Señor, y gracias te damos. Aunque sabemos, Señor, que para algunos otros tal vez no sea lo mismo, pero estamos agradecidos, Señor, por ese ejemplo, ese testimonio, Señor, esa persistencia, constancia, testimonio. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por sus oraciones. Que tal vez muchos de los que estamos aquí, Señor, son oraciones contestadas. Que tal vez toman tiempo, Señor. Toman sacrificio, paciencia, perseverancia. Pero gracias, Señor, que no han quitado su dedo del renglón, sino que han persistido, Señor, en oración hasta ver el resultado, Señor. Y tal vez algunas madres no lo verán con sus ojos, pero de que lo cumplirás, yo sé que lo cumplirás, Señor. Así que, Señor, bendice a cada mamá presente hoy aquí, Señor. Bendice a cada uno de sus hijos, Señor, y que tú sigas supliendo cada necesidad, Señor, tanto en ella como en sus hijos también. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.